Manuel. Bueno, está el debate si las detenciones preliminares o la prisión preventiva se trata de monedas comunes. Ayer puso su granito de arena en el cuestionamiento del presidente del Consejo de Ministros, Salvador Solá, y ha planteado en tono de interrogante, no ha hecho una afirmación, y ha dicho, ¿no será que esto, que son medidas excepcionales, lo estamos utilizando como moneda común? ¿No estaría bien que nos planteemos la discusión en el Ministerio Público, en el Poder Judicial? Bueno, y ese es el debate que ha quedado. Vamos a conversar sobre el tema con Pedro Angulo, exfiscal, y también con Jorge Viriena, abogado, sobre sus pareceres. Qué gusto saludarles ambos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué opinión tiene el señor Viriena sobre el tema? Prisión preventiva, detención preliminar, ¿hay abuso, es moneda corriente, no se está aplicando su excepcionalidad? ¿Qué opina? Primero tengo que aclarar que no soy abogado. En estas circunstancias especiales, no solamente se ha pronunciado el presidente del Consejo de Ministros, también el señor presidente de la República y el presidente del Tribunal Constitucional. ¿Y el presidente del Congreso? Y el presidente del Congreso. Sí. Pero al margen de todo eso, hay una serie de instituciones que garantizan y deben garantizar, porque, a ver, el Estado y su misión es defender la dignidad de la persona y sus derechos. La misión del Estado no es defenderse a sí mismo, sino defender a la persona. Partiendo de esa premisa, no se puede vulnerar los derechos de alguien simplemente porque tenemos que poner por encima las muy importantes luchas contra la corrupción que todo el mundo apoya. No se puede hacer lo que se ha venido haciendo durante estos últimos meses, y lo hemos comentado con Nicolás en otras oportunidades aquí mismo. Se está haciendo populismo judicial, se está haciendo una infiltración política dentro de la Fiscalía y dentro del Poder Judicial, donde los fiscales prácticamente se creen estrellas de cine, salen a opinar sobre política. Ayer ha tenido el atrevimiento de enmendarle la plana al presidente de la República, un fiscal que no tiene por qué hacer ese tipo de declaraciones. Ahora, infiltración política. Pero el presidente de la República ha dado una opinión sobre el tema, sobre estas últimas detenciones preliminares. Sí. Y el señor fiscal le razona un poco más y lo manda a rodar al presidente de la República. Pero está bien. Eso ¿Por no... qué el presidente tiene que interferir en la acción de la justicia? El presidente no tiene derecho a hacerlo. Cuando le hablas de las bambas, dice, no podemos meternos en el tema de los abogados presos porque hay independencia de poderes. Meten preso a PPK y no solamente lo va a visitar, sino se queja de la prisión preventiva. Entonces no entiendo, pues, Nicolás, por qué sí está bien que el presidente opine que saquen a Chávarri en una clara interferencia en las funciones del ministerio, y ahora cuando dice que no está de acuerdo con algunas decisiones de los fiscales... En los dos casos está mal. En los dos casos está mal. En los demás, o sea, el presidente de la República se regresa de un viaje oficial para opinar sobre el tema Chávarri, y ahí sí estaba bien. Pedro, ¿cuál es el juicio? Pedro Angulo. A ver, una de las cosas que empiezo a decir es que el Estado, cuando combate el delito, no se está defendiendo a sí mismo. El Estado lo que está cautelando es a la sociedad. La sociedad, los ciudadanos, son los que tienen derecho a que la delincuencia no los avasalle. Si se trata de delitos de corrupción, a que no apoltronen y hundan al país en el mismo sistema que estamos viviendo prácticamente desde la independencia. El Estado cumple una función, pero es en bien de la ciudadanía. Ahora, yo diferenciaría lo que se trata de las diligencias, 1, prisión preventiva, 2, detención preliminar judicial. Creo que en el segundo caso, la detención preliminar judicial, creo que ahí sí un poquito que la figura en sus usos como se ha desnaturalizado, ¿no? Se habló de que un uso en el caso de la señora Keiko motivó que personas colaborasen, entonces como que se vio que la figura era para lograr que algunas personas entren en nervios y empiecen a colaborar. Por ahí yo diría que no se justificaba tanto algunas detenciones preliminares judiciales, no así en el caso del señor Alan García. En el caso del señor Alan García, por todo lo que conocemos después, se justificaba ampliamente, ¿no? Cualquier persona, cuando la vas a detener, no sale con una pistola a defenderse. Ahora, en el caso de la prisión preventiva, yo diría que siempre, con el viejo código, ya se discutía que habían excesos.
precisamente se cambia y hoy día tenemos un Código Procesal Penal desde el 2004 porque hay más garantía. La prisión preventiva además se dicta a nivel nacional, aunque en Lima todavía no rige el código, ya se aplica la prisión preventiva porque es más garantista, porque se realiza en audiencia pública, porque hay un debate que ya el defensor sabe cuáles son los elementos de juicio con que cuenta el fiscal y por los cuales pide prisión preventiva. Y se da con oralidad, se da con publicidad, se da con contradictorio. O sea, eso es innegable. Ahora, yo diría, dentro de lo que se está produciendo, no es en los casos emblemáticos donde hay de repente más excesos. Los excesos están a nivel de lo que no se conoce, en el niño claro, que defendiendo a su madre mata a su padre, pero por eso es la etcétera. interrogante. Además, nos lo ha aclarado el día de ayer, creo que ha sido el defensor del pueblo, diciendo un momentito, a mí no me pongan en el... Ayer, sí. No me sumen. Yo no estoy diciendo que esté bien o mal las prisiones preventivas ahora. Yo digo que hay una falla en general en el sistema, porque en el Perú hay 36.000 presos sin sentencia en las cárceles. Y la mayor parte de ellos con prisión preventiva. Y nunca nadie, excepto, es cierto, la Defensoría del Pueblo ha hablado de este tema hasta ahora. Eso es cierto. Ellos hablaron de este tema, entonces... Es la mitad de la población carcelaria. Ya, pero cuando hablan de prisión preventiva, en el caso Lavajato, todo el mundo se jala los cabellos y se raja las vestiduras. Discúlpeme, ¿cuántos presos hay con prisión preventiva? Pero hay que diferenciar. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos del Club de la Construcción? Cero. De los socios, Graña y Montero, Ixa, de los señores de JJ Camé, ni uno. Graña no tiene ni impedimento de salida del país, pero cuando tocan a Alan García, a Keiko Fujimori, a PPK, todo el mundo se vuelve loco. Saltan así como un resorte los 40 estudios de abogados que tienen atrás. No, y diríamos que la prisión preventiva, hoy en día a nivel nacional, solamente en Lima no rige el nuevo código. Y por lo tanto, tendríamos que decir que la prisión preventiva, ¿para qué casos se da? Homicidios, violaciones sexuales, robos agravados, secuestros. O sea, se da para delitos graves, no es para cualquier cosa. Ya, pero no es grave, pero hablamos... Pedro, estás hablando de la más grande red de corrupción que existió en la historia del Perú, porque ni siquiera, es decir, la de Fujimori y Montesinos ocupó un gobierno, ¿no es cierto? Acá estás hablando de una red que no importaba quién estuviera en el gobierno ni el signo político, porque la red siguió funcionando a lo largo de 4 gobiernos. Así es, pero... Estás hablando de algo tremendo que además le ha hecho un enorme daño al país. Que se han robado miles de millones de dólares, que nos han hecho perder una oportunidad histórica. ¿Cómo no va a ser grave eso y merecer las medidas más severas en una investigación? Pero a lo que quiero ir es que el argumento de que mucha gente está en prisión preventiva no está tampoco considerando cuáles son esos casos en los cuales está en prisión preventiva y si está bien o si está mal. Simplemente es un número y con un número se puede decir cualquier cosa. Si alguien decía con estadísticas se miente científicamente. Entonces tenemos que ir a los casos concretos. Ahora, para examinar estos casos de Lavajato vinculados a corrupción de funcionarios, también examinemos cada caso porque no son iguales. El caso de PPK, a mí también yo diría que es un caso excepcional. Creo que se debió dar una detención domiciliaria por el tema de la salud. Creo que 36 meses no es demasiado tiempo. En la mitad del tiempo podrían conseguirse los elementos que faltan. Lo principal ahorita se está actuando en Brasil. Pero digamos, caso concreto, pues no generalicemos porque así hacemos cualquier cosa. El asunto es que todos tienen casos concretos. Mulder, Sí. hasta antes que le toquen a García, le parecía excelente la detención de Humala y de Nadine. O sea, si hablas al otro, o sea... Ese es otro tema. Es un tema de opinión política. Si vas con los O sea, hay abogados gente que le defensores de- pareció fantástica la detención preventiva de Keiko Fujimori, que se Así es. raja la vestidura por Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que la primera detención preliminar más política o más controvertida ha sido la de Humala y Nadine. Y ellos, por sentencia del Tribunal Constitucional, han sido liberados. Han marcado un derrotero, Ahora, además. eso no significa que sean inocentes y que no estén procesados. Por supuesto que sí. Claro. Pero necesita un fiscal 36 meses para poder presentar una acusación, sobre todo si ya están diciendo por todos lados que ya las pruebas abundan, los testimonios abundan. ¿Qué pasa en el caso de Susana Villarán? Hay transferencias bancarias, hay delaciones, creo que hasta hay audios, ¿ya? Tienen a todo el mundo. ¿Y qué hubo? Nada. Un fiscal Ahora- débil ha habido. ahora- ¿Cómo que un fiscal ahora- débil? ahora- Nada, ha habido un fiscal débil. Hubo un fiscal que no es tú de ese dices, equipo. Tú dices, ¿dónde Que ha están los pedido miles de millones de comparecencia. perjuicios? El caso de Keiko Fujimori está presa por aportes de campaña. Que Claro. ni siquiera es considerado delito. ¿Cómo que no?
no es considerado No, eso delito. no, Eso es la posición de activos. Toda Esa esa es la situación posición ha ahora. sido- Primero ¿y dónde los está? políticos decían no hemos recibido nada, mentira, nos Los están calumniando. empresarios Ahora que que han es estado- obvio que han recibido dinero, la teoría es no es delito. No, pero la teoría es que ese aporte sea, se convirtió luego para hacer lavado de activos. Y ahí es donde viene la Eso es penalización. una figura controvertida. Exacto. pero vamos, Discutible. vamos a la Discutible. pausa, y vamos a regresar con Sí, es Villena discutible. para no dejarle con la palabra en la boca. Volvemos, esto es Exitosa, la radio del Perú. Todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde, Henderson, la leyenda. El programa que te invita a un viaje sentimental por lo mejor de la música romántica. ¿Y quién se llevó mis sueños desesperado? No podía imaginar que llegaría este día. Las canciones que marcaron historia y que hoy brillan y estremecen en las voces de jóvenes estrellas. Te necesito junto a mí. Las anécdotas y leyendas jamás contadas. Y mira, esa fotografía la tomamos saliendo prácticamente ella al escenario en el Patio de México. Porque recordar es volver a vivir. Henderson, la leyenda. Todos los sábados y domingos a las 6 de la tarde por Exitosa, Radio y Televisión. Al pie de la cordillera de los Andes emerge la ciudad de las iglesias, Ayacucho. Arquitectura señorial, arte y nobleza, centro del arte popular y artesanía del Perú. Bellos retablos tallados en madera y bañados en pan de oro. Epicentro de la libertad de América, en la épica batalla de la independencia. Un pasado histórico, una tradición aún vigente y atractiva. Eso es Ayacucho, exitosa por su gente. Ayacucho, exitosa, te informa con la verdad. Acá ha seguido la discusión. Esto lo deberíamos poner en las redes sociales, ¿no? Mientras vamos a la pausa y seguimos discutiendo. Acá está Jorge Villena, analista, y Pedro Angulo, ex fiscal y abogado, y estamos hablando sobre esto de las prisiones preventivas. Estaba hablando Jorge, ¿no? Y Jorge tenía Yo la creo, palabra. Insisto nuevamente, como lo dije acá hace unos meses, y lo conversábamos, hay un direccionamiento político en nuestras instituciones. No por gusto el Poder Judicial y nuestra justicia y nuestras instituciones están como las peores calificadas en el mundo. ¿Y al servicio de O sea, quién estaría eso? Tenemos uno de los peores sistemas. ¿Por qué? Porque se dejan influenciar políticamente, porque hay Pero si el manipulación mundo económica, entero, porque hay- el mundo entero aplaude, no la justicia peruana, el sistema anticorrupción peruano Por y el supuesto. equipo Lavajato. Por supuesto, si tú metes preso a un político, todos los enemigos de ese político van a saltar. Muchos, por supuesto. Pero si ese político ha robado- Lo metes político a Alan García o a Keiko Fujimori. Porque, pero a mí me va a parece, tener pero a siempre mí me vuelto. llama la atención Eso porque es lo has dicho, populismo judicial. pero lo has dicho dos veces. Has dicho infiltración política y has dicho manejo político. Y la pregunta es, ¿al servicio de quién está esta infiltración y este manejo político en el Ministerio Público? De Vizcarra ya no sé tanto, porque Vizcarra ayer ha salido un poco, 2 días con todo su ministro de Solana, ha salido un poco más y le tiran la cuerda al Ministerio Público. ¿Al servicio de quién está la posible intencionalidad política del Ministerio Público? ¿Qué quieren? A mí me queda claro que el señor Vizcarra tenía clarísimamente el objetivo de colocar a una fiscal de la nación que sea afín
Para que no lo toquen. Por supuesto. Ah, Yo creo que o de repente querrá llegar el 2021 a lanzarse y ganar por walkover, porque prácticamente está eliminando toda la competencia. Aquí pero el objetivo político es el de Vizcarra para favorecer a Vizcarra. No nos van a decir, ¿no? De que ya ahorita están tras todos los corruptos porque no se está aplicando la misma vara para todos. Lo discutíamos hace poco en las procomerciales. No hay la misma vara para todos. Se está actuando con direccionamiento a la oposición al gobierno. El señor Kuczynski hace tiempo que no es gobierno, no es nada. Kuczynski no es opositor a ningún gobierno. Así que Kuczynski se ha enfrentado, ¿no? Es decir, Vizcarra se ha enfrentado públicamente al fiscal José Domingo Pérez por hacer algo que no debió hacer, que es pretender presionar al Ministerio Público por el tema de las prisiones preventivas. El presidente no tiene que meterse en ese tema, no tiene derecho. Sí, claro. Y el presidente hace mal en ir a visitar a un investigador por corrupción. Hace mal, eso no está bien, porque él no es el señor Martín Vizcarra, que puede ser o no amigo, él es el presidente de la República. Está comprometido con la lucha contra la corrupción, caiga quien caiga. Bueno, entonces, de repente estará preocupado, pues, porque según la tesis del fiscal, el señor PPK preside una organización criminal. ¿Y de dónde estaba el señor Vizcarra entonces? O sea, debemos presumir que según la tesis del fiscal, la teoría de los señores ministerios públicos, también forma parte de este gobierno de una organización criminal. Ahora yo sigo sin entender, sinceramente, o sea, es cierto, en el Perú se ha usado de una manera absolutamente arbitraria y generalizada el recurso de la prisión preventiva. Es más, hay presos que ya hasta vencieron sus plazos de prisión preventiva y siguen presos. Ha habido casos que hemos visto acá. El general Rivero ha estado preso, ¿cuántos años? Como 7, 8 años sin sentencia. Le han cambiado 3 veces los cargos. O sea, entonces, igual que pasó con el general Chacón, que 3 cargos diferentes tuvo y no sé cuántos años preso sin que lo acusaran finalmente ni lo sentenciaran. O sea, esto ha sido un sistema que ha ocurrido en el Perú. ¿Cuál es el problema? Que en el momento que esto toca a la gente, que es parte de la red de corrupción, se paran sobre la mesa. Nadie abrió la boca sobre la situación de 36.000 peruanos hasta ahora. Cambiamos la ley, entonces que metan a todo el mundo preso y lo investiguen a todos en cárcel. No, que se aplique, pero que se aplique, está pasando. Pero es que se aplique excepcionalmente. Y excepcionalmente es gente que ha sido investigado durante años. Políticos han sido investigados durante años. Y por cualquier amarracho, por una declaración no corroborada, ya les están metiendo presos. ¿Estás de acuerdo con eso, Pedro? A ver, por cualquier mamarracho están metiendo preso. Yo lo que he visto, el tema, por ejemplo, hace algunos años habían personas que eran de las comunidades campesinas, defensores de bosques, por ejemplo, que los metían presos y los condenaban. Han habido gente que defendían sus tierras de la minería. Han habido múltiple gente que más bien era injustamente, y luego se ha descubierto, no procesadas y penadas, pero allí en esa época no se decía nada. Eso es lo que llama la atención. Ahora, hay que diferenciar, yo digo, caso por caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Susana Villarán, yo sé que muchas personas dicen, pero ¿por qué ella no está presa? Pero el tema no es solamente que existan pruebas en contra de ella, que el caso esté avanzado, que contra otros haya menos elementos de convicción. El tema es que ella atente contra las finalidades del proceso, que haga más o menos lo que hizo Keiko sistemáticamente con los congresistas, atacar al fiscal, hacer campañas de bullying, acusarlo de cosas falsas, o que también pretenda fugar. Si solamente se presentaran esas situaciones, es que cabría considerar la prisión preventiva para Susana Villarán. Si no es así, se está pidiendo pues peras al olmo, porque jurídicamente no es así, que digamos, hay quienes dicen igualdad para todos, entonces todos presos, ¿por qué solamente unos? No es así. El tema es que tiene que haber peligro procesal. Y por eso digo, cada caso tiene que ser examinado con detalle, no es cuestión de hablar generalidades, que todos libres o que todos presos. Yo no entendí, por ejemplo, lo de la voleibolista Jessica Tejada. Es decir, la señora firma un papel a solicitud de su compañero sentimental, el señor Cuba. Ese documento es usado, al final parece que ni siquiera fue usado, pero en fin, iba a ser usado para abrir una cuenta o algo por el estilo. La señora está con prisión preventiva. Yo no he escuchado a ningún analista político, a ningún dirigente político decir, aquí estoy, en relación al caso de esta señora, que a mí me parece un exceso. Y les cuento casos parecidos. Por ejemplo, habían chicas aquí
de clase media, un poco alta, que resultaban siendo enamoradas por algunos extranjeros que la llevaban a discotecas, etcétera. En un momento decía, mira, se me acabó la plata, por favor, yo soy extranjero, para mí es más difícil, no tengo todos mis documentos completos, abre una cuenta. Las chicas abrían la cuenta, les depositaban dinero desde el extranjero, resulta que era del narcotráfico y las chicas presas. La pregunta es, ellas, ¿qué es lo que han incurrido, en qué ilicitud? Claro. Simplemente porque creyeron en el enamorado. Claro, pero yo tengo sinceramente la impresión de dos cosas. Primero, que en el Perú se ha aplicado de una manera muy arbitraria muy laxa el tema de las prisiones preventivas, de la que han sido víctimas no los políticos y los grandes empresarios, los peruanos comunes y corrientes. Hay 36.000 presos casi todos en esa condición en el Perú, y nadie se preocupó nunca por ello, y eso tiene que ver con un sistema de justicia que tiene 1 millón de expedientes de atraso y cuesta nada. Es un sencillo lo que cuesta para medir el tamaño del presupuesto de la República, automatizar e informatizar todo el sistema de justicia, que acabaría con esto en 3 o 4 años, con estos retrasos. Pero en el otro lado tienes a políticos y empresarios corruptos que se han conchavado para robarle al Perú, que en el momento que les ponen el dedo encima saltan hasta el techo. Y eso no me parece justo. Y la respuesta está clara, el exceso de la prisión preventiva. A ver, hágame la lista. Yo lo insisto. ¿Cuántos constructores están presos en el Perú hoy? A ver, comencemos, señores. Ni uno. Sí, pero ni uno solo. Pero ese argumento le da la razón a quienes critican el sistema. Porque precisamente eso hace ver una justicia, un ministerio público tuerto, que tiene un ojo por un lado y otro ojo para otro lado. O sea, pero por supuesto, no, es que no hay solo, es que la fiscalía pide de las prisiones preventivas se demuestra con ese argumento. Eso te plantea un problema, porque la fiscalía sí pidió prisión preventiva. Y para ponerlo en términos sencillos, ya Barata y todos los funcionarios han dicho que se iban a medias con la coima. Te la descontaban de las ganancias. O sea, y eso se lo saben todos los consorciados. Desde los más pintados hasta los más. ¿Y quiénes fueron consorciados de Odebrecht? Graña. ¿Y quién decidió que Graña no fuera preso? ¿Los consorciados de Graña? Ya, pero ¿quién decidió que Graña no fuera preso? ¿Quién decidió? Segunda instancia. Son jueces de segunda instancia los que resuelven esas cosas. O el caso Sotomayor del Callao, que ahora ya no es sabido. El tema es que los criterios son dispares, o sea, no son los mismos jueces ni los mismos fiscales los que ven todos los casos. Sí, pues. Por eso es que es difícil pensar que a todos se les haya reunido y se les ha dicho vamos a atacar, vamos a humillar, vamos a maltratar, solamente los que tienen plata. Eso no es así. Pues, o sea, yo creo que una conclusión interesante de este diálogo debería ser que no podemos analizar ni las detenciones preliminares ni las prisiones preventivas mirando los 10 señorones que están afectados. Si no miramos desde la perspectiva de todos los problemas de delitos en el país, perdemos tiempo. Por supuesto que sí. En ese contexto, yo creo que los delitos de corrupción deberían marcar la excepcionalidad para la aplicación de detenciones preliminares y prisión preventiva. Es lo que debería ocurrir. Si tú miras la ecuación global, ¿qué puede ser más grave en un país? ¿Que violen a una niña? Ah, sí, por supuesto, es gravísimo. ¿Y que le dejen sin educación a 1 millón de niños? Para mí, perdone, es más grave eso. Entonces, si yo quiero aplicar la excepcionalidad, debería aplicar la excepcionalidad de la prisión preventiva y de la detención preliminar para los rateros del Estado. Pero no puedo hablar hoy si no veo el marco global de lo que corresponde a la cuestión de delitos y de penas del Perú. Además, no es que están libres, están conspirando. Y no es que están ejerciendo el legítimo derecho a la defensa. Implicados, coinvestigados, están coordinando para ver qué dices tú y qué digo yo. Y que este quiere hablar, entonces ¿cómo lo presionamos para que no hable? Y a ver qué fiscal conoce para presionar, o quién es pagable y coimeable y comprable. O ya vamos a perder acá, entonces vamos a ganar allá arriba, porque el estudio de los señorones tiene pues sus vocales, ¿no es cierto?, que les reportan y que resuelven a favor de ellos. O sea, eso está ocurriendo, Villena. Tú mismo me estás dando la razón. Esto es una guerra. Que hay jueces que no están aplicando bien la justicia. Ya, para ponerlos en términos más... Pero son jueces corruptos. El índice de competitividad global dice que el Perú de 160 países está en el 145 en su poder judicial. Eso no lo dice Jorge Villena, lo dicen organismos internacionales serios. ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que la justicia anticorrupción tiene que ser implacable. Pero el equipo Lavallato, que es el que en concreto, como dice Julio, vamos a ir más fuerte con el tema anticorrupción. El equipo especial tiene todas las prerrogativas, incluso tiene
más presupuesto del que ha asignado para este año para poder hacer todas las investigaciones. Y sin embargo, vienen anunciando que van a acusar a Humala desde el año pasado. Sí, y no acusan. Claro. Esa es otra conclusión interesante. Vienen anunciando que van a acusar a Susana Villarán porque tienen todas las pruebas. Y no ya acusan. Está sobreprobado los y hechos. Toledo igual. Y Sí, no hay. esa es Entonces, otra conclusión ¿a dónde interesante. estamos? Esa es otra conclusión Yo interesante. quisiera ver el mismo entusiasmo que le ponen a unos, ponérselos a Sí. otros. Sí, pero quizá ahí no esté de acuerdo, Nicolás. Pero yo creo que ahí hay otra conclusión importante de este diálogo. Que la prisión preventiva y las detenciones preliminares están escondiendo el problema mayor de la justicia y es su incapacidad de resolver en el tiempo los problemas. ¿Por qué? Porque yo no puedo dar 36 meses a alguien que está privado de libertad. Yo debería tener capacidad. Y cuando digo yo, digo aparato de justicia. Debería tener capacidad de poder privar de la libertad a un hombre que ya es grave. Y es una sentencia. Pero darle como plazo máximo 12 meses. No puedo tener 36 meses. Eso esconde un problema mayor. La justicia está no solo lenta, sino podrida y corrupta. Y por supuesto no llega nunca a finales como todo el mundo espera. Y por eso la mejor forma es castigarle ya ahora. no solamente hay una tendencia política, hay una tendencia económica. Yo tengo un caso. Gregorio Santos. El otro es que no pague nada. Gregorio si no le Santos. metes en detención, pero no paga nada. Gregorio Santos, ¿cuánto estuvo preso? 36 meses. Todavía Nada, no todavía tiene no nada. lo sentencian. No tiene nada. Y todos los que hoy lloran por la prisión preventiva celebraban que el señor estuviera preso. Pero o sea, en el está caso de Santos había recontra sesgado, es recontra interesada esta campaña contra la prisión preventiva por cómo está planteada. Y la posición más justa que yo he escuchado es la de la Defensoría del Pueblo. Que lo que está hablando no es de los señorones afectados, sino de la inmensa mayoría de peruanos. Había abundante prueba y había también una serie de hechos que lo metieron preso por unos temas ya de políticos como el gobierno de Humala. Por básicamente el tema de la oposición a Conga, que era puesto un levantamiento, había una serie de. Pero no se hechos ahí. cumplía el asunto de la Pero prueba no de fuga había. porque va a ser el gobernador regional y el tema de su. O el caso de los abogados de las Bambas. Ahí sí está bien la prisión preventiva. No, pues ya son- ¿Qué negociaron en la mesa de la PCM? ¿No negociaron sacarlos? ¿Qué prerrogativa tiene el presidente del Consejo de Ministros para ofrecer libertades a los Bueno, comuneros? es otro tema ¿Ah? ese. Sí, pues. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias a gracias usted. por Muy estar acá amable. qué intenso está este país, ¿no? Acá no, siempre se dice, Más intensa está la pausa. cualquier causa de muerte es probable en el Perú, menos el aburrimiento. De aburrimiento no morirá nunca usted en este país. Vamos a la pausa, volvemos con más.